5 minuts i 3:15 i arribem als videojocs. Ja tenim amb nosaltres en Rubén Mercado, que s'està pixant de riure. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal? Com estàs, Batman? Malament. Malament, ja et veig, ja. I mira, estic recuperant la veu, Amb la pastilleta, ara sembla que recupero una mica, però aquest matí, res de res, Doncs està bé, una bona situació per fer ràdio, que sí? Però bueno, sí. Ja no preguntaré per què aquesta situació, però bueno, últimament amb el ritme que portes no m'imagino res, però bueno. Faringitis i ja està. Bueno. I vinga, i el coll. Pues nada, a cuidarse, Gemma, a cuidarse. Sí. Ara em cuido, ara me caigo. Anem a parlar de videojocs. Què tenim avui, Rubén? Bueno, pues hoy tenemos, como siempre empezamos nuestra sección con alguna noticia interesante, si hemos quedado algo interesante, y esta semana está siendo la semana de sacar pecho de Nintendo. Porque como siempre, para estas fechas más o menos, siempre Nintendo hace pues su balance dentro de su grupo de accionistas y enseña pues todas sus cifras y todos sus números, ¿no? Cuando las cifras son buenas, pues aparecen en todos sitios, y cuando las cifras no son tan buenas, pues aparecen en menos sitios. Y como esta semana las cifras y el informe financiero por parte de Nintendo ha sido francamente espectacular, pues está haciendo eco en todos los medios de prensa. Así que es verdad que todos los informes financieros, al final, cuando los ves y los miras en frío, es un tostón bastante considerable de números, de cifras y de todo, ¿no? Pero siempre se pueden sacar diferentes resultados, más positivos o menos positivos, y en este caso los resultados, si se ven claramente en ese informe financiero, son muy buenos, porque sobre todo se estaba hablando últimamente de que Nintendo Switch 2 pues a lo mejor no estaba arrancando como había pasado con Nintendo Switch 1, y se rumoreaban muchas cosas, se decía que las ventas no terminaban de ir bien por las políticas que estaba poniendo Nintendo por parte de los juegos, estas cosas, pero Nintendo con su informe financiero pues ha borrado esta sensación de un plumazo. Ya sabéis que los informes financieros al final también es una manera de enseñar la situación empresarial de las empresas, y normalmente si las cifras son muy buenas los ponen aún más buenas, y las cifras no son tan buenas pues intentan romantizarlas y ponerlas un poquito menos mal de la que están, ¿no? En este caso, números puros y directamente sin ver cómo lo han intentado decorar o no, sí que vemos porque las cifras de Switch 2 no son nada malas, al revés, estaríamos hablando de unas cifras muy buenas, porque Nintendo ha confirmado que en el mundo, hasta el 30 de septiembre, que es cuando termina este año fiscal o este informe financiero por parte de Nintendo, acordaros que la Nintendo Switch salió en julio, se habían vendido 10,36 millones de consolas en todo el mundo. Es decir, más de 10 millones de máquinas en todo el mundo en tan poquito tiempo, lo que lo sitúa dentro de unas consolas o la consola mejor vendida en su lanzamiento de la historia, ¿no? Algo que ya habíamos visto, ya se había comentado viendo las primeras semanas, que si comparamos con las ventas de Nintendo Switch 1, desde que se lanzó en 2017 hasta el día 30 de septiembre, Switch 1 ha vendido 154 millones de consolas. Es una barbaridad. Sí que es verdad que no se puede comparar la cifra del 2017 de Switch 1 con la cifra de los 6 primeros meses de Switch 2, pero 10 millones, más de 10 millones de consolas en todo el mundo no está nada mal. Esto ha hecho pues que Nintendo haya subido el objetivo, las estimaciones de venta de la consola durante todo este año, que esperaban vender unas 15 millones de consolas, y al final están diciendo que seguramente puedan llegar a los 19 millones de consolas, ¿no? que es una barbaridad. Una de las cosas que también nos ha llamado mucho la atención de este informe financiero es que el 92% de los usuarios que han comprado una Nintendo Switch 2 han comprado Mario Kart World Tour. Es decir, 9,6 millones de usuarios. Es decir, que es seguramente uno de los juegos más vendidos junto con el lanzamiento de una consola. También hay que decir que aquí hay un poquito de truco. Es decir, que el 70% o el 75% de las consolas vendidas de estos 10 millones ya venían con Mario Kart World Tour. Ellos lo cuentan como una venta extra del juego, pero no es así, porque te obligaban al comprarte la consola que te viniera con este juego. Un pack muy acertado y muy llamativo, por ejemplo, es el que me compré yo, porque Mario Kart World Tour es una verdadera maravilla, pero que también tiene ese pequeño truco, ¿no? Como en su época con la Wii, que el juego más vendido siempre era el Wii Sports, y era porque te venía con la consola. Con todas las consolas te venía el juego Wii Sports, pero lo daban como unidad vendida. Bueno. Y luego sí que sacaron un ranking de los juegos más vendidos de Nintendo Switch, en el que, por supuesto, los más vendidos son de Switch 1 de momento, por el tiempo que tienen, y aquí las cifras son verdaderamente bárbaras, una brutalidad, ¿no? Por ejemplo, el juego más vendido de Nintendo Switch a nivel mundial desde su lanzamiento, en 2017, que salió con la consola, es Mario Kart 8 Deluxe, con más de 69 millones de unidades vendidas.
El segundo juego es Animal Crossing New Horizons, un juego muy cozy que está muy de moda y que gusta muchísimo entre todo tipo de usuarios, con casi 49 millones de unidades. Y el tercero es Super Smash Bros. Ultimate, con casi 34 millones de unidades. Sorprende que no estén ahí títulos como Super Mario Odyssey o alguno de los Pokémon, pero también hay que entender que estamos hablando de juegos que salieron más tarde del lanzamiento. Y Nintendo Switch 1, lo bueno que tuvo es que juegos de lanzamiento se siguieron vendiendo de manera brutal durante todos los años, incluso ahora se siguen vendiendo muchos Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo Switch 1, que es una de las cosas que Nintendo consigue hacer diferente a otras consolas, que normalmente tienen una venta muy potente las 2 primeras semanas, pero luego se van diluyendo en el tiempo. En cambio, Nintendo, con sus juegos propios, han conseguido, por su política de precios, de mantener calidad y de irle dando contenidos descargables, algunos gratuitos y otros de pago, a sus títulos, hacen pues que los títulos sigan vendiendo semana tras semana y que esas cifras son alucinantes y difícilmente serán superados por ninguno de los juegos que se están lanzando en esta última generación, incluso en generación anterior de consola, ¿no? Las cifras son muy buenas. Hay que contar que seguramente hayan juegos históricamente que han vendido más para Nintendo. Tenemos ahí como el Brain Training que salió en Nintendo DS. Todo esto que eran cifras muy grandes en un mercado en el que no existía la venta online. No la venta online de tiendas online, sino la venta de juegos en las plataformas digitales de cada uno de ellos. Porque en este caso estas cifras, todo parece indicar que son cifras de producto físico, no son de producto digital, aunque no queda claro en ese informe financiero. Pero bueno, estamos hablando de cifras muy potentes que hacen pues que Nintendo tenga pues noticias en cada uno de los medios especializados de videojuegos constantemente, sacando un poquito diferentes extractos de ese informe financiero que habla no solo de Switch 2, sino que habla de muchas otras cosas del universo Nintendo, que la verdad es que para los que nos gustan ese tipo de informes financieros, de números, de análisis y todo esto, es un gusto el poder bucear un poco por un informe financiero tan saneado y tan potente como es el de Nintendo en estos momentos. ¿No? Veremos a ver cómo funciona la consola en lo que queda de año a nivel mundial. En Japón sigue siendo toda una locura, en Europa no tanto y en España especialmente las cifras de ventas no están mal, pero sí que está claro que va a ser una consola que en Navidad va a romper con todos los números que podamos pensar y que podamos creer, porque es uno de los productos que seguramente más se escriban y más se apunten en la carta de Papá Noel y de los Reyes Magos, tanto de los niños como de los no tan niños de la casa, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia de esta semana. Y en cuanto a análisis, pues también tenemos un jueguecito que sale mañana, sale el próximo día 6 de noviembre. Es exclusivo para Nintendo Switch 2, que a lo mejor un título que podíamos haber analizado la semana que viene con algo más de tiempo, pero que hemos podido disfrutarlo un poquito bastante y que además yo creo que cuadraba perfectamente, un poco siguiendo la línea esta de la noticia de Nintendo. Estamos diciendo que semana de Nintendo, no podíamos analizar un juego que no fuera de Nintendo y en este caso vamos a analizar un juego exclusivo de Nintendo Switch 2, propio de Nintendo, desarrollado por un estudio nuevo que se llama AAA Games Studio, pero que es un estudio que pertenece a Tecmo Koei, que es una de las empresas con más renombre y más reconocidas para el estilo de juego que vamos a analizar hoy. Y estamos hablando de un juego basado en la historia de Legend of Zelda. Como sabéis, de Legend of Zelda normalmente lo hemos analizado aquí también, son juegos de rol, aventura, en tercera persona, con mundo abierto y todo esto, pero hace un tiempo también empezaron a hacer otro tipo de juegos muy acorde con lo que son los Zelda, pero con un estilo de juego totalmente diferente. Estamos hablando de que el juego que vamos a hablar hoy, de Hyrule Warriors, la era del destierro, es un Musou. Un Musou con toques de RPG. Me diréis, ¿qué es un Musou? No es un postre ni es nada de esto, ¿no? Un Musou, sí, es un estilo de juego que Tecmo Koei supo aprovechar muy bien con unos juegos, los Dynasty Warrior o algunos de Dragon Ball que hemos tenido también, en el que es un juego donde prevalece sobre todo la acción con una cantidad de enemigos en pantalla constantes muy grande, ¿no? Tienes que ir avanzando e ir luchando con una cantidad de enemigos ingentes, ¿no? Ya lo vimos en el primer título que salió, Hyrule Warriors, ya tuvimos como una pequeña primera entrega, la era del cataquismo, que funcionó muy bien, pero que dejó con un sabor un sabor extraño, ¿no? Que sí estaba bien, aprovechaba muchas cosas de Zelda, pero como era una historia un poco inventada y paralela a lo que es el universo, todo el universo de Zelda que tenemos, pues quedó un poco así, ¿no? Entonces lo que ha hecho la gente de AAA Games o AAA Games, como queramos decirlo, estudio, es no solo
mantener las partes más importantes y mejor funcionaron en el antiguo juego, la era del Cataclismo, sino que han mejorado muchas cosas escuchando a muchas de esas críticas de los usuarios, ¿no? Lo primero que vemos y que yo creo que ya es, simplemente por eso ya justifica el que compremos y disfrutemos este juego, es que la trama es completamente canon de la historia. ¿Qué significa que es completamente canon? Pues que forma parte de lo que sería toda la historia de todo el universo de Legend of Zelda. Aquí explica los sucesos de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que es donde se basa el juego, en el que, bueno, pues la historia decía que Zelda, tras viajar al pasado, conocía a Rauru y a Sonia, que son los primeros reyes de Hyrule, en su enfrentamiento a Ganondorf, en el que era como la parte más ancestral, más antigua de lo que daba pie a todo el universo Zelda. Y en este juego, a pesar de ser un juego de acción, de muchísima acción, aunque también tiene algo de componente de táctica y RPG, como comentaremos luego, solo por el hecho de la narrativa, de las grandes cinemáticas que tenemos, de todo lo que explica de todo ese universo del Tears of the Kingdom, que aunque parezca que es un juego muy, muy grande y lo es, había muchas cosas que entendemos gracias a todo lo que vamos a ir viendo aquí, con un montón de cinemáticas súper cuidadas, un montón de historia, un montón de explicaciones, un montón de pequeños detalles que van a hacer que entendamos mucho más ese universo Tears of the Kingdom. Solo por eso y con lo cuidado que está, a pesar de que es un juego, como siempre, el argumento es la lucha del bien y del mal, tampoco es tan complicado, pero darle esa forma que le ha dado, la verdad es que solo por eso ya se agradece y ya merece la pena jugar a este Hyrule Warriors, la del Cataclismo. Bueno, hay una cosa que hemos visto en todos los análisis de nuestros compañeros, dos palabras, que es más y mejor. Es decir, coger lo que ya funcionaba bien y mejorarlo, y lo que no funcionaba bien o ciertas cosas que no habíamos visto en el anterior juego, pues también meterlo y tenerlo así. Ya no solo a nivel narrativa, que seguramente es el juego con mejor narrativa y mejor guión de este estilo de los Musou que hemos visto, sino también en la técnica y en la jugabilidad. Han mantenido un poco todo el sistema de juego, ¿no? Que es ataques medianos o flojos o débiles y fuertes, cada uno con un botón, pero que al luchar contra la gran cantidad de enemigos que salen en pantalla, cuando decimos gran cantidad de enemigos, Gemma, no es 2 o 3 enemigos. Hay momentos en los que nos encontraremos con cientos de enemigos en pantalla, con medio jefes finales, grandes bestias que van a intentar atacarnos. Entonces, todo se vuelve como súper dinámico, súper rápido y estar deseando cuando terminas esa primera batalla, el encontrarte con la segunda, con la tercera y con la cuarta y así sucesivamente, ¿no? Pero, claro, aquí puedes caer en la monotonía un poco de los primeros Musou que había, en el que, bueno, tenías una serie de ataques y poco más, con una serie de personajes y poco más, pero aquí podremos combinar esos ataques normales, esos ataques fuertes que se utilizan cada uno con uno de los botones de la consola y crear un montón de combos que va a hacer que las batallas sean espectaculares y súper dinámicas. Además, esos ataques, a medida que vayamos avanzando con nuestro personaje y vayamos mejorándolo, no solo nuestro personaje, sino los personajes que nos acompañan, que por eso tiene ese toque RPG en el que podemos mejorar ese personaje y sus habilidades, va a hacer pues que también esas batallas iniciales tengan poco o nada que ver con las batallas que nos vamos a encontrar más adelante. Lo que sí que hemos visto en este Hyrule Warriors es que las batallas son mucho más rápidas y mucho más dinámicas, lo que hace que la sensación y el, entre comillas, estrés y diversión esté multiplicado por mucho respecto a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí también se aprovecha mucho la capacidad técnica que tiene Nintendo Switch 2 frente a otras consolas, que hacía que esas limitaciones técnicas pues podían hacer pues que la espectacularidad, el dinamismo, la velocidad y sobre todo esa tasa de refrescos que a veces parece como si se ralentizara, aquí desaparece y la verdad es que es todo muy dinámico y todo muy rápido, ¿no? Además de los ataques normales y fuertes, tenemos, como siempre, unos ataques especiales que se van recargando a medida que vamos dando golpes, que son como unos superataques. Y algo que se ha añadido en este juego, que al principio, cuando empiezas a jugar, dices, pues puede ser interesante, pero veremos a ver cómo lo saben aprovechar. La verdad es que es una de las cosas o de las novedades que al final, sin darte cuenta, más disfrutas y más aprovechas, que son como unas acciones, le llamamos unas acciones exclusivas. Las acciones exclusivas son diferentes en cada personaje y hace que la táctica a la hora de poder enfrentarnos, sobre todo a los subjefes o a los jefes finales, tengan muchísimo que ver, ¿no? Estas acciones exclusivas hay diferentes, cada una para cada personaje, en el que tú vas a poder equipar en tu personaje 2 de esas acciones exclusivas que vas a ir desbloqueando a medida que avanzas en el juego, cada una, vuelvo a decir, diferente, en el que vamos a tener que con un solo botón activarla cuando veamos que el jefe final o el subjefe se pone en rojo, que eso significa que te va a hacer un superataque, y eso podemos utilizar cualquiera de esas acciones exclusivas que tengamos equipadas pues para bloquear ese ataque del enemigo y poder atacar y hacer un parry, o para poder atacar a los ataques aéreos que te vengan por ese enemigo. Es decir, infinidad de cosas que va a darle un toque táctico súper profundo
y que muchas veces va a casi decidir si la batalla en la que estamos haciendo es un éxito o es un fracaso, lo que da ese punto táctico y técnico que la verdad es que hace que el juego sea muy, muy divertido. No es algo difícil de controlar, pero sí que tiene tanta profundidad y tantas posibilidades y tantos enemigos finales que vamos a tener que saber utilizar en cada uno de los momentos. Otra de las cosas que han añadido en este Hyrule Warriors es que es un juego con muchísima colaboración entre personajes. Es decir, nunca vamos a ir solos, siempre vamos a ir con compañeros o colaboradores en nuestras batallas, con los que vamos a poder hacer una cosa que se llama sincroataques, que es un ataque en algún momento especial, cuando has cargado la barra de sincroataque, que vas a poder atacar de manera conjunta y espectacular con el personaje que estás contigo, haciendo un golpe conjunto contra los enemigos, algo que también va a darle mucha diversión y que va a ser muy diferente dependiendo del compañero que tengas en todo momento de la aventura, porque en esta aventura no vas a estar solo. Además, tanto tú como esos compañeros vas a poder irlos mejorando, irles dando más energía, dándole más ataques diferentes, más ataques exclusivos, más puntos de batalla, más fuerza, más habilidades, que hará también que tenga ese toque RPG muy profundo en este título, que saben aprovechar perfectamente bien. Claro, al ser un juego basado en el universo Zelda, ya no solo en cuanto a historia, ya no solo en cuanto a entorno, porque utiliza el mapa de Tears of the Kingdom, que es un mapa súper grande y súper bien aprovechado, que en este título, ya que es a trabajo hecho, se aprovecha al ir de la mano de Nintendo, también teníamos que encontrarnos con ciertas cosas muy reconocibles del mundo Zelda, ¿no? Que son los artilugios Zonan. Esos artilugios Zonan, que es algo que encontramos a medida que vamos avanzando en la historia del juego original, del Zelda Tears of the Kingdom, son diferentes artilugios que van a darnos diferentes poderes en cada uno de los momentos de la acción. Por ejemplo, nos va a permitir hacer el igniocéfalo o el criocéfalo. El criocéfalo, un ataque especial que cubre de llamas o de fuego a todos los enemigos, o el criocéfalo que los congela, o los diferentes cañones, diferentes artilugios Zonan que nos hemos ido encontrando en toda la historia del Tears of the Kingdom, que aquí también van a formar parte, ¿no? Como hemos dicho, se basa en el mapa de Tears of the Kingdom, pero acordaros que Tears of the Kingdom no es solo un juego que se base en la parte terrestre, sino que también tiene como diferentes zonas. Y en este juego, por supuesto, es exactamente igual. Tenemos las islas flotantes y tenemos el subsuelo, lo que va a dar un toque diferente y unos enemigos diferentes y unas estrategias diferentes para poder ir avanzando en la historia. Un mapa que, como en el anterior, vamos a poder acceder de manera directa y vamos a poder irnos moviendo en cada uno de los puntos que nos va ofreciendo ese mapa, tanto para seguir la historia principal como las historias secundarias, que explican muchas más cosas interesantes para la historia, no son necesarias para pasarte lo que es el modo historia, pero sí que te dan muchos recursos y muchas monedas y muchas cositas para ir mejorando tu personaje, ir recuperando tu energía o ir haciendo tu personaje muchísimo más potente, lo que hace que el juego sea muchísimo más largo de lo que nos ofrecen ese modo historia, en el que podremos estar unas 18 horas para acabarlo, pero que si somos de estos perfeccionistas y coleccionistas, es un juego que apetece mucho el volver a jugar y rejugar una vez que te lo has terminado. Además, 4 niveles de dificultad, lo que hace que dé la posibilidad para que disfrute tanto el nuevo público para este tipo de juegos como los más veteranos de la historia y de la saga. Y además, entre lucha, pelea y pelea, también hay una serie de fases de vuelo que nos han gustado un montón, que dan como un poquito de tranquilidad a la historia, en el que vamos a ir volando por diferentes zonas también del mundo de Tears of the Kingdom, que nos recuerda mucho a algunos títulos como el título que tuvimos por excelencia en Nintendo 64, que nos gustó muchísimo, el Star Fox, en el que vamos por nuestra nave, que tiene un eje vertical y que vamos a tener una serie de misiles que atacan a un montón de enemigos, que sin ser nada tranquilo, sí que le da un toque de tranquilidad a la locura que nos vamos a ir encontrando durante el juego. Opción de pantalla dividida, súper interesante. Nintendo Switch 2 y su potencia gráfica no solo hace que el juego sea súper estable, sino que nos permite hacer cosas de una manera muy funcional, que es que vamos a poder jugar en nuestra propia casa partiendo la pantalla de la tele en dos partes para que podamos jugar con un compañero en modo cooperativo y podamos movernos de manera libre por el escenario. Tenemos el juego totalmente doblado al español, algo que se agradece muchísimo por el mismo equipo de dobladores de toda la saga Zelda, con lo que las voces van a ser fuertemente reconocibles, y una banda sonora que han sabido absorber directamente la esencia de lo que sea el juego Tears of the Kingdom en el que se base. Vamos a encontrarnos con canciones que ya hemos escuchado en el videojuego de Tears of the Kingdom, o algunas en nuevos remastered, pero que cumplen perfectamente para sentirte como si estuviéramos realmente en ese universo de Zelda, de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Con lo que es un juego súper recomendable, súper divertido,
muy divertido incluso para aquella gente que no le gusten los Zelda por lo densos que pueden llegar a ser, porque este tiene muchísima más acción, mucho más dinámico, mucha más velocidad, y que al mismo tiempo tiene una historia que, aunque no conozca mucho la historia de los Zelda, el juego de por sí tiene una historia que capta y que atrapa desde el primer momento de una manera súper visual, aprovechando las características técnicas de Switch 2, que le da un toque y una potencia que no había podido tener en ninguna otra consola, y un juego que cumple perfectamente tanto para los fans de Zelda como para los fans de los Musou, mucho más abierto y mucho más amplio de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Doncs, perfecte. Avui hem après nou concepte, això del Musou, que m'ho he hagut d'apuntar perquè no tenia ni idea de què era, però m'ha agradat. I a més, tenim un dels grans representants d'aquest estil de joc. Rubén, ja veus que no dono per més. Ja sé que tu sí, però haurem d'esperar la propera setmana. La propera setmana més, i espero que per la teva part millor. Que fer la secció amb Batman en català és com una miqueta divertit, Però bueno, tens que dir-lo, avui soc Gemma Batman, no soc Batgirl, queda meravellosa. Rubén Mercado, gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu, merci.